con poder. Si tan solo pudiéramos pensar un poco, hermanos, si a un trabajador le gusta ver los frutos de su trabajo, creo que es muy desalentador que alguien trabaje y nunca logre ver resultados. Y creo, hermanos, que eso también es una realidad en el ámbito espiritual. Creo que los verdaderos siervos de Dios van a continuar esforzándose, aunque nunca vieran resultado, aunque nunca pudieran ver personas conversas, pero es mucho más alentador y mucho más fácil continuar cuando te das cuenta que Dios está bendiciendo. No creo que sea malo que un ministro hable de los conversos que ha tenido bajo su ministerio. Y un poco de esto se trata la carta del apóstol Pablo. No solamente lo hizo a la iglesia en Tesalónica, sino que también lo hizo desde la iglesia de Filipos. Brevemente, mantengan su separador aquí, pero vayamos a Filipenses, hermanos. Y en Filipenses versículo 4, creo que apunté mal el capítulo, a ver si nos pueden ayudar por ahí. El texto dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Sé que no es el que apunté porque Filipenses 4:4 es regocijados en el Señor siempre, pero ahí lo pueden buscar. Y este texto, hermanos, que escribe a la iglesia en Filipo, les dice: así que, hermanos míos amados y deseados, les decía, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Su gozo del apóstol Pablo eran las personas conversas, las personas que se habían convertido en el evangelio en la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Fíjense cómo se expresaba Pablo de la iglesia de Filipos: gozo y corona mía. ¿Cuál era el gozo del apóstol Pablo? Los conversos, las personas que se arrepintieron y pusieron su fe en Cristo en la iglesia de Filipos. Ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona. Y luego los alentaba: manténganse firmes en el Señor, amados. Había fruto cuando él predicaba el evangelio y personas ponían su fe en Jesucristo. Hermano, quisiera hacerte una pregunta en esta noche. ¿Tú pudieras gozarte porque guiaste un alma y está sentada contigo en la casa de Dios? ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo en la iglesia a Filipos? Qué gozo las personas que han recibido a Cristo. Tú puedes gozarte, hermano, porque fuiste el instrumento que Dios usó para llevarle el evangelio a un alma más, y pudieras decir: esa persona es mi gozo. Esa persona que antes estaba perdido y ahora está en las cosas de Dios es mi gozo. Ese debería ser nuestro gozo, hermanos. Amén. Evidentemente cabe recalcarlo en esta noche: el único que merece todo honor y toda gloria es nuestro Dios, hermanos. Es Dios quien salva y es Dios quien preserva. Pero qué gozo que una persona pueda ser un instrumento para guiar a otra persona y llevar a otra persona a los pies de Jesucristo. Así como el misionero nos platicaba el domingo por la noche de aquellos conversos que había en Haití. Yo no sé, hermano, pero yo me gozaba de escuchar cómo Dios había usado a aquella persona para que más gente fuera salva en otras partes del mundo. Hermano, tú te gozas porque gracias a tu vida Dios te ha permitido guiar a almas a los pies de Cristo. Podemos espiritualizarlo, pero hermanos, si somos honestos, muchas veces nos trae más gozo nuestros frutos laborales, recursos o cosas que las almas ganadas a los pies de Cristo, y es una falsa humildad, hermano. Gozo y corona mía. Las almas que habían sido convertidas a través de la predicación expuesta por el apóstol Pablo. Hermanos, no hablar de lo que Dios ha hecho sería una completa ingratitud. Pudiera asemejarse con la humildad, pero en realidad es una deslealtad al Altísimo, mis hermanos. Por eso Pablo no solamente habló de los conversos en Filipos, sino después nos habla de sus conversos en Tesalónica, y es donde vendrá nuestro mensaje esta noche. Cuando Pablo hablaba de las personas que se convirtieron al evangelio en la ciudad de Tesalónica, él mencionaba su buen carácter.
mencionaba el fruto que habían dado esos cristianos y recalcaba cómo esa iglesia difundía y esparcía el evangelio no solo en Tesalónica, sino en sus alrededores. No se jactaba, él le daba la gloria a Dios, pero él comentaba lo que Dios había podido hacer en esa iglesia en Filipos. Pensemos un poquito en nosotros, hermanos. Qué bueno que ya empezó a llover, podemos extender el mensaje hasta la medianoche. Si por poco y me persuaden, hermanos. Pensemos en nosotros. ¿Saben de qué nos gusta platicar, hermanos? Nos gusta platicar, si nos va bien en el trabajo de cierta manera, nos gusta platicarlo. Si alguien lo promueve, nos lo suben de puesto, le gusta platicarlo. Hermano, ¿y por qué no hablas de Dios, hermano? ¿Por qué no hablas de la obra de Dios? ¿Por qué no hablas de las preciosas almas que has guiado si es que Dios te ha permitido guiar algún alma a sus pies? El apóstol Pablo lo tenía muy claro y él dijo, eso es mi gozo, que más gente se convierta al evangelio. En este pasaje nos dijo lo que Dios había hecho a través de su ministerio en Tesalónica y lo vamos a dividir en 4 puntos esta noche. Primeramente vamos a ver el mensaje que predicó Pablo. Después vamos a ver la manera en que las personas recibieron el mensaje. Después vamos a ver el resultado de las personas que escucharon el evangelio. Y hermanos, el resultado de ellos haber escuchado el evangelio, y es un estudio tan especial que Dios permita que esto suceda en nuestra iglesia y en cualquier otra iglesia que pueda estar escuchando este mensaje. Regresamos a nuestro pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Y nos dice la escritura, 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio. Quiero que observen la frase para ir desmenuzando el texto, nuestro evangelio. La primera pregunta surge, ¿por qué Pablo lo llama nuestro evangelio? Pablo no inventó el evangelio, Pablo no pensó el evangelio, Pablo no hacía un evangelio nuevo cada domingo. ¿Por qué Pablo dijo nuestro evangelio? Hermanos, antes de ser el evangelio del Pablo, es el evangelio de Cristo. Pero ¿por qué dijo nuestro evangelio? Para diferenciarlo. Hoy en día hay tantos evangelios, hermano, que Pablo lo dice nuestro evangelio. Pablo decía, hay una distinción entre todos los evangelios y este evangelio que estoy predicando. Había quien decía, este es el correcto, esta es la buena nueva, y Pablo llegó y predicó, este es nuestro evangelio. Lo dice de una manera más clara en otro libro, como es un día de estudio bíblico. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y en esta carta lo aborda desde otra manera, y él dice en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, ¿hay diferentes evangelios? No, hermanos, solamente hay uno. El evangelio puro, el evangelio de Cristo, y todo lo demás es falacia. Y Pablo dijo, hay algunos que han seguido un evangelio que es distinto. Versículo 7. Y nos dice muy claramente, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, de una manera muy clara dijo, sea anatema. ¿Por qué Pablo dijo nuestro evangelio? Hermanos, porque allá afuera se predican muchos evangelios, pero debemos tener suficiente discernimiento para saber cuál es el evangelio bíblico y cuál es otro evangelio. Dios nos dé cristianos maduros, cimentados y arraigados en la palabra de Dios, y que podamos decir como el apóstol Pablo, nuestro evangelio es distinto, no todo es igual. Este mundo nos dice, todos los caminos te llevan a Roma, pero yo no quiero ir a Roma, yo quiero ir con Cristo, mi hermano. Y Pablo dijo, nuestro evangelio no es el mismo. Es el evangelio bíblico, es lo que está en su palabra, cristocéntrico. Y Pablo lo dijo, nuestro evangelio. Hizo una distinción, no es el mismo. Nuestro evangelio. Como Pablo le predicaba a la mayoría de judíos,
La mayoría de judíos piensa que la salvación viene al guardar la ley y le añaden obras al evangelio. Y él predicaba nuestro evangelio. El evangelio es exclusivamente en Cristo. El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y si alguien le añade o le quita, sea anatema. Nuestro evangelio. Por eso en Tesalónica afirma, regresamos al pasaje, versículo 5 de 1 de Tesalonicenses 1, nuestro evangelio. El apóstol Pablo probablemente decía: traigan el evangelio que quieran, pero yo tengo un evangelio distinto y es el evangelio que predico en Tesalónica, es lo que diría el apóstol Pablo, nuestro evangelio. Pablo destruyó esa idea de que todo es igual, hermano, no todo es igual. Hermanos, en internet, no todo mensaje en YouTube es cristocéntrico. Nuestro evangelio. Qué triste aquellos que le quitan o le añaden al glorioso evangelio de Cristo. El evangelio, el ser salvos no es por obras. El ser salvos no viene por dar una ofrenda. El ser salvo no viene por la pila bautismal. El ser salvos no es a través de una iglesia. El ser salvo no es con comprar una indulgencia. El ser salvos no es por guardar el Corán. El ser salvos no es por ir a San Juan de los Lagos. El ser salvos no es por un santo. El evangelio es Cristo, mis hermanos. Nuestro evangelio, Pablo lo aclaró. Solo hay uno. Pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo puro. Y me encanta cómo Pablo empieza: nuestro evangelio. Es distinto al tuyo. Nuestro. El evangelio exalta la obra perfecta de Cristo, ni más ni menos. Pablo dice nuestro evangelio, punto número 1, para diferenciarlo. Pues todos hablan de Dios. No, nuestro evangelio es distinto, es una distinción. Número 2, porque le fue encomendado y lo quería mantener puro. Hay algunos que solían predicar la verdad. Era uno de los temores más grandes que el apóstol Pablo decía: habiendo sido yo heraldo, yo mismo viniese a ser eliminado. Él quería mantener puro el evangelio que se le había encomendado al apóstol Pablo. Número 3, y me encanta. ¿Por qué el apóstol Pablo lo llama nuestro evangelio? Porque él mismo lo había gozado y experimentado de una manera personal. Tú y yo podemos decir en esta noche: nuestro evangelio. El evangelio no es algo lejano a nuestra vida. El evangelio ha llegado a ser parte de nuestra vida y lo que ha cambiado nuestra vida, hermanos. ¿Qué derecho tiene alguien de predicar un evangelio que no lo ha hecho suyo? Muchas veces Pablo en el libro de Corintios daba su testimonio. Habiendo yo sido antes, pero por la gracia de Dios, en el libro de Filipenses, y él daba su testimonio, hermanos. En el libro de Hechos, de una manera tan clara, él dice: camino yo a Damasco, allá en Hechos 9, no tienen que ir, pero vio aquel resplandor del cielo, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? El apóstol Pablo pudo predicar nuestro evangelio porque era parte de su vida, porque era lo que lo había transformado de ser un perseguidor de la iglesia de Dios a ser un predicador de nuestro evangelio. Pablo había experimentado el gozo y la transformación que venía por reconocer a Cristo como Salvador, y uno puede decir nuestro evangelio. Probablemente el apóstol Pablo decía: aquel evangelio fue el evangelio que me sacó de la religión judaizante y me convirtió al único y Dios verdadero. Es el evangelio que perdonó mis pecados, es el evangelio que transformó mi vida, y te predico el evangelio que me transformó a mí, nuestro evangelio. Sin ese evangelio, tal vez diría, no sería el apóstol Pablo. Seguiría siendo un Saulo perdido en una religión. Nuestro evangelio. Y dice el texto:
pues nuestro evangelio. ¿Cómo podría decir nuestro si no es que experimentó todo lo que conlleva el evangelio en su vida? ¿Cómo podría predicar el bálsamo de Dios que cura todas las heridas si no había sido aún curado? Pero con convicción dice nuestro, porque es eficaz, me ha sanado a mí y sé que tiene el poder para sanarte a ti. ¿Cómo podría predicar de la regeneración sin haber nacido de nuevo? ¿Cómo podría predicar de fe si nunca hubiera creído? Hermanos, ¿cómo hablar de perdón si no había sido limpiado en la sangre de Cristo? Pero con convicción y confianza, nuestro evangelio. Un evangelio experimentado y podía ser predicado porque ya ha sido experimentado, hermanos. Me encanta ahorita leyendo el libro de Ezequiel, espero que lleven su lectura. Y Dios le dijo a Ezequiel, cómete el rollo, hablando de los pergaminos, de la palabra de Dios, sé lleno de él para que entonces sea nuestro evangelio. El evangelio no es algo que añades a tu vida, el evangelio debe llegar a ser tu vida. Nuestro es parte mío, si me lo quitas, no sería quien yo soy esta noche. Nuestro evangelio. Punto número 2. ¿Cómo llegó ese evangelio que Pablo decía es nuestro a Tesalónica? El texto nos dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también, ¿cómo llegó, hermanos? En poder. No solamente llegó en palabra, sino llegó en poder. ¿Y cuántas veces habló el apóstol Pablo de esto? Veremos el texto y ahorita lo enseño. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un creyente no basa su creencia en filosofías humanas, sino en la palabra inmutable y poderosa de Dios, hermano, con poder. Regresamos a nuestro texto, 1 Tesalonicenses 1:5. Primero dice, es nuestro. Y después dice, no solo llegó en palabra. Hermanos, primero el evangelio debe llegar en palabra. Aquellos que son tan espirituales que dicen, no, yo no tengo que predicar, van a ver un letrero en el cielo. Y se usa de excusa, hermanos, con tal de no predicar el evangelio y no hacer la responsabilidad que Dios le ha puesto a todo creyente. Es mi responsabilidad y es tu responsabilidad predicar el evangelio, hermano. No llegó en palabra solamente, hermanos, primero debe llegar en palabra, pero qué triste para los que solo se queden en palabra. Te voy a aterrizar la idea en nuestro idioma. Entra por una oreja y sale por el otro, hermano. Solo llegó en palabra, sin hacer efecto en su vida. Si es tu caso, si el evangelio solamente entra y rebota y es meramente palabra, pídele a Dios que llegue en palabra y en poder. El poder, cuando la palabra llega en poder, es cuando se predica detrás del púlpito, arrepentíos y convertíos. Y hermanos, la palabra llega a tu oído, pero el Santo Espíritu de Dios lo lleva a tu corazón y lo meditas en toda la semana y dices, es cierto, debo arrepentirme y debo cambiar. Ese es evangelio de palabra y de poder. Pero en algunos el evangelio solo es palabra. No hay cambios, no hay arrepentimiento, no hay vidas en santidad, porque solo es palabra. Primero es palabra y luego es en poder. ¿Cómo tú recibes el mensaje de Dios, hermano? Aquellos, hermanos, cuando se predica, deja el pecado y el Espíritu Santo, hermanos, te incomoda.
Hasta que tú dices, es cierto, debo de cambiar algunas cosas en mi vida y debo entregarme al Señor. Ahí ya no es palabra, hermano, ahí es palabra y poder. Cuando, hermanos, se predica, volveos al Señor, y hay una transformación en nuestra vida. Ya no solo es palabra y poder. Cuando se predica, buscadme y viviréis, y el Espíritu Santo pone una inquietud en tu corazón. Busca a Dios, lee más la Biblia, ora a Dios. Ya no solo es palabra y poder. ¿Cómo te llega a ti la palabra, hermano? ¿Pura palabra? ¿O llega acompañada del poder del Espíritu de Dios? Qué triste, hermanos, que en muchos oyentes solo se queda en palabra. No hace cambios en su vida. Y hasta se atreven a decir, pues es un libro escrito por hombres. Me gustó lo que dijo el pastor Dani Ortiz. ¿Querías que lo escribiera un caballo? Dios utilizó un instrumento humano para hacer su obra, pero este libro no es de hombres, este libro es de Dios, hermano. Llegó con poder. El evangelio con poder es cuando escuchas el mensaje, hermano, y Dios trata contigo en toda la semana. Cuando eso pasa en un mensaje, date cuenta que no solo llegó en palabra, llegó en palabra y poder. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, cuando el predicador lleva la palabra a tu oído, pero su Espíritu Santo la taladra en nuestro corazón. Es un mensaje distinto. También hay aquellos, hermanos, no solamente para conversión, no solamente para tratar con nuestro pecado, pero ¿qué tal de aquellos días que estamos desconsolados, que estamos tristes, que estamos amargados, con ganas de rendirnos, hermano, y escuchas el mensaje, llega a tu oído, esfuérzate y sé valiente, pero es el Espíritu Santo de Dios quien pone un fuego dentro de ti y te anima, te motiva, te exhorta, y tú sigues adelante porque no solo llegó en palabra, llegó en poder, hizo un efecto en ti. Regresamos al texto. Primera de Tesalonicenses 1:5. Primero Pablo dice, este es nuestro evangelio, no es igual, es distinto y está experimentado. No solamente es nuestro evangelio, es un evangelio que llegó en palabra, evidentemente debe predicarse, pero no solo llegó en palabra, llegó en poder, porque el Espíritu Santo es quien obró, hermanos, en nuestro corazón, y el mismo Espíritu Santo nos convenció. Es cierto, lo que dice ese libro es cierto, y yo no voy a cambiar ese libro a mí, yo me voy a ajustar al libro y debo cambiar mi vida con poder en el Espíritu Santo. Ojo con lo que sigue adelante, hermanos, en plena certidumbre. El evangelio es nuestro. El evangelio no solo llegó en palabra, el evangelio no solo llegó en poder, sino en plena certidumbre. Ellos, hermanos, al escuchar el mensaje de Dios, creían en el evangelio y no ponían en duda lo que está escrito, hermanos, sino lo aceptaban como una realidad firme. ¿Sabes que vivimos en días, hermano, que la gente dice, pues esa es su verdad? Aquí no se predican verdades humanas, aquí se predican verdades absolutas de un Dios absoluto, de un libro inmutable, le puedo añadir. Hermano, Satanás siempre querrá poner duda en nuestro corazón. Si lo hizo desde Génesis 3, ¿por qué no lo va a hacer hoy en día? Y se metió al huerto y dijo, con que Dios ha dicho. Eva no tuvo convicción, hermanos. Si Dios ha dicho, Dios dijo, y se acaba la plática. Pero ¿cuántos cristianos, hermanos, leen su palabra? ¿Será? En plena certeza, hermanos, como dice este texto, en plena certidumbre. Debemos de saber y reconocer que este libro, hermanos, era, es y seguirá siendo eternamente la palabra de Dios, hermanos, inspirada y preservada. Aquellos hermanos de la iglesia en Tesalónica se aferraban a las promesas de Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Dios nos dé cristianos con convicción.
Así les llegó a los de Tesalónica, hermanos. Y ojo, hermanos, el recibir el mensaje con convicción es muy independientemente de nuestras circunstancias. Mientras estudiaba este verso 5, versículo 6, miren lo que dice. Versículo 6 dice la Biblia: y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros. Ahorita voy a predicar ese texto, pero dice: y del Señor, recibiendo la palabra, ¿en medio de qué dice, hermanos? ¿Cómo estaba la iglesia en Tesalónica? ¿Tú crees que la palabra gran es ahí como de gratis, así de vamos a hacer la Biblia más ancha? No. Estaban en gran manera tribulados. Y dice la Biblia que recibieron la palabra de Dios con gozo. ¿Cómo recibes tú la palabra, hermano? Prediqué un mensaje por medio de internet a una página de jóvenes y hablaba de gozo y mencioné este pasaje y recordé cuando Dios me permitió ir a Venezuela a predicar. Hermanos, es una situación fuerte, pero hermanos, cada día de la conferencia se predicaban 8 predicaciones. Creo que yo nunca había predicado tantas veces en una semana. En esa semana había predicado porque había ido a otro lugar, fueron creo que 17 veces, hermano. Nunca había predicado como esa vez. Pero recuerdo que la conferencia, hermanos, un día se acabó como hasta las 11:30. Se había acabado tarde, hermanos. Todo el día había predicación. ¿Y sabes cómo estaban los hermanos? Gozosos, hermano. Querían más predicación, querían más de Dios y gozosos, hermano. Y siempre que lo digo lo recuerdo. Yo pensé que yo les iba a ir a enseñar y ellos fueron los que me enseñaron tanto, hermanos, que el gozo no depende de las circunstancias, sino el gozo reposa verdaderamente en quién es Dios, hermanos, y sus promesas. ¿Cómo recibes tú la palabra, hermano? Hay algunos que dicen: si supiera mi historia, hasta me agradecería que vine a escuchar el sermón. Con gozo, en medio de gran tribulación, Dios nos dé la clase de cristianos como la iglesia en Tesalónica, hermanos. Amén. Tercero y último punto: ¿cuál fue el resultado de ellos escuchar el evangelio que el apóstol Pablo predicó? Y vosotros, dice este versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Glorioso el día, hermanos, cuando un cristiano deja de ser creyente y pasa a ser un discípulo, y que empieza a ver otro cristiano y dice: mira, ese cristiano se viste así, yo también voy a empezar a vestirme de esa manera. Ese cristiano habla de esa manera, también lo voy a hacer. Aquel cristiano, mira, abre la Biblia y predica, yo también quiero hacerlo, y empiezan a imitar su fe. Ya no solo es creyente, es discípulo. Y Pablo les dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, a dar testimonio de Dios, hermano. Comenzaron a predicar el evangelio, comenzaron a querer agradar a Dios. Ya no solo era creyente, es discípulo, hermano. No solo seamos creyentes, maduremos y seamos discípulos de Cristo. Nuevamente, en medio de gran tribulación, el momento de la iglesia de Tesalónica era un momento muy difícil, y aún así se gozaron. Y hermanos, todos y cada uno de los presentes, y quien esté viendo en internet, sea en vivo o sea grabado, todos, hermanos, pasamos por tribulaciones en esta pandemia, hermano. Todos. Pero ¿cuál fue nuestra actitud, hermano? ¿O nuestro cristianismo solamente nos ha enseñado a gozarnos cuando todo está bien, hermano? ¿O nuestra fe puede llegar a un momento aunque diga, aunque todo esté tan difícil, yo sé que mi Redentor vive? Y podemos vivir anclados en las promesas de Dios, incluso en gran tribulación. Algunos se convirtieron en esta pandemia y sus familiares los criticaron, pero tuvieron gozo en el Espíritu. Y me gozo al escuchar las historias de cómo personas han venido a sus pies en estos días inciertos, y no me cabe más que decir que Dios sigue en el trono y Dios sigue haciendo su santa obra, hermanos.
sin importar el panorama. El Señor sigue reinando y el Señor va a seguir salvando las almas, con o sin nosotros. Pero Dios nos permite ser parte de su magna obra, hermano, y gozarnos al decir: mi gozo y corona mía. Algunos en esta pandemia le dieron la espalda a su Dios, pero nosotros nos seguimos gloriando aún en nuestras tribulaciones, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mis amados hermanos. Algunos pusieron en duda sus promesas en la pandemia y nosotros con gozo admiramos su soberanía. Recibamos con gozo la palabra aún en medio de tribulación, hermanos. Y aquellos que apenas se han convertido, aunque alguien se burle o se mofe o estés en angustia o en tribulación, mi querido hermano, sigue con gozo la vida cristiana, porque a quien queremos agradar es a nuestro Dios, hermanos. Miren el cambio y la madurez de los hermanos en Tesalónica. Dice la Biblia: viniste a ser imitadores. No solamente viniste a ser imitadores, versículo 7, miren lo que dice, y el proceso en sus vidas. De tal manera que habéis sido, ¿qué palabra dice? Primero recibieron el evangelio, después llegaron a ser imitadores, después llegaron a ser ejemplo a todos los de Macedonia. Pero pastor, ¿qué no estaba hablando de la iglesia de Tesalónica? Fue tal su testimonio, hermano, que se escuchó en Macedonia y de Acaya, de los conversos de Tesalónica. Gloria a Dios, hermanos, cuando el evangelio cambia una vida y las personas a tu alrededor empiezan a ver: oye, ¿y por qué ya no pones las rancheras? No agachen su cabeza, no es tiempo de orar. Porque ha habido una conversión. No solo fueron imitadores, llegaron a ser un ejemplo a seguir. Aquellos nuevos creyentes de Tesalónica veían a aquellos creyentes y decir: mira, ese hermano tiene buen testimonio. Mira ese hermano cómo sigue siendo fiel al Señor. Y hermanos, en estos días, aquellos hermanos que son fieles a Dios, tú eres un testimonio allá afuera. Mira, con todo y cubrebocas, y se siguen congregando, pues ¿qué les hacen allá? Les lavan el cerebro. Gloria a Dios, hermano, porque estaba bastante sucio y sigue estando sucio. Cristo lo siga limpiando poco a poco, hermano. Pero la vida de aquellos conversos había llegado a ser ejemplo. Hermano, ¿tu vida está siendo ejemplo a tus familiares? Hermano, en estos días tenemos el pretexto, hermanos, no hay que congregarnos. Hay algunos que no se han congregado en 4 meses, hermano. Y gloria a Dios por la tecnología, hermanos, pero nunca es lo mismo, hermano. Sigue habiendo algo especial en la casa de Dios. Qué bendición pensar, hermano, en aquellas personas que han sido salvas, que han llegado a ser ejemplo. Me pongo a pensar en aquellas personas que un día alguien tocó su puerta y no sabías mucho, hermano, pero inclinaste tu rostro, reconociste a Cristo como Salvador, veniste a algunos cultos, escuchaste que iba a haber bautismos, te bautizaste. Y después de los bautismos, hermano, empezaste a leer tu Biblia, empezaste a crecer espiritualmente y después tú mismo saliste a predicar el mismo evangelio que te cambió a ti. Es cuando ya no solamente eres creyente, cuando ya no solamente imitas, sino ahora vienes a ser ejemplo. Eso es madurez cristiana. Es muy fácil ser ejemplo a un inconverso y debemos serlo. Pero glorioso el día cuando tú eres ejemplo a los creyentes, a gente que conoce este libro, y Dios te permite ser ejemplo, hermano. Madurez. Es un proceso que está escrito en la Escritura, hermanos. Aquí hay una gracia especial, hermanos, y la evidencia de la mano de Dios. Que otro cristiano te considere un cristiano maduro, ahí hay gracia. Porque un inconverso, hermanos, te puede hasta decir: no, tú te sabes toda la Biblia de pasta a pasta. Ahora ten esa plática con un cristiano a ver si te dice lo mismo.
vinieron a ser ejemplo, hermanos. Mira lo que continúa Pablo diciendo, versículo 8. Porque partiendo de vosotros, a través de ese grupo, hermanos, ha sido divulgada la palabra del Señor. Hermanos, yo creo que el apóstol Pablo con una gran sonrisa escribía esa carta y decía: cómo me gozo de ver su crecimiento y cómo ahora ustedes son los que están predicando el evangelio. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Se ha extendido, hermanos. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquella fe había crecido de tal manera que decían: pero si tú antes tenías tus ídolos, tus dioses pequeños, pero ya te convertiste al Dios vivo y ahora incluso les predicas para que otros se conviertan de los ídolos al Dios vivo, hermanos. Es una bendición como pastor de la iglesia cuando escucho que alguien que fue salvo en la iglesia me platica y me dice: pastor, le hablé a tal persona y pudo ser salvo. Gloria a Dios, hermano. No solo es creyente, no solo es imitador, ese hermano ya es ejemplo, hermano. ¿Tú eres ejemplo a los creyentes? Gloria a Dios por cómo Dios transforma una vida. Y él termina el primer capítulo, hermanos, que se termina en este versículo 10 al decir: y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tenían la doctrina correcta. La mayoría de las personas que Pablo le predicaba eran judíos conversos. Los judíos hoy en día siguen dudando de la primera venida de Cristo. Y esos creyentes en Tesalónica no solo creían en la primera, creían en la segunda venida gloriosa de Cristo, hermanos. Tenían la doctrina correcta. ¿Qué testimonio tenía esa iglesia en Tesalónica? Se escuchó tanto porque los que se habían convertido en Tesalónica, ellos predicaban lo que habían aprendido, predicaban un evangelio con poder y eso transformaba cada vez más vidas. Hermano, ¿te imaginas si cada uno de los presentes, los que están viendo en línea también, que escuchemos un mensaje y que después nos demos la vuelta y se lo prediquemos a alguien más? No venimos aquí nada más a ser edificados, hermano. Venimos a ser edificados y retados a hacer más para la obra de Dios y salir con el deseo: yo voy a servir a mi Dios. Debes darte cuenta que no necesitas un púlpito para servir a Dios, hermano. Solamente este libro necesitas, hermano. Y Dios va a empezar a usarte allá afuera. Y un día, y si es su voluntad, hermano, te va a dar un púlpito para que prediques. A mí esto no me hace siervo de Dios, hermano. Simplemente aquí me puso Dios, pero a mí esto no me hace siervo de Dios para nada. Esto me hace ser su siervo, hermano. Hace unas semanas hablaba con una persona y esa persona me dijo de cómo le dio el evangelio a esa otra persona y esa otra persona se pudo congregar. Hermanos, y me dio gusto evidentemente por la persona que se convirtió a Cristo, pero me dio tanto más gusto, hermanos, por aquella persona que está dando fruto a Dios y ya no solo dice: sí, eso es Biblia, sino predica la Biblia. Madurez espiritual, hermano. Todos debemos de buscar madurar, aunque sea un poquito, en nuestra vida espiritual. Hay algunos cristianos, le añado a esto ya para terminar, que dicen: yo no soy llamado para predicar el evangelio, pastor. Les quito cualquier idea errónea. Todos somos llamados a predicar el evangelio. No todos son llamados a tener una posición,
pero todos somos llamados a predicar el evangelio, hermanos. Una vez alguien me dijo, es que no es mi don, pastor. No es mi don dar el evangelio, hermano. Pues no es don, hermano, es mandato. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Dios nos ayude a reconocerlo como nuestro evangelio. Y ese evangelio, predicarlo en palabra y predicarlo en poder, y reconocer, hermanos, que al ser oyentes de su palabra debemos de llevarlo a práctica y debemos de predicarle el glorioso evangelio que cambió nuestras vidas, y decirle a este mundo: lo que tú necesitas es a Cristo. Y si cada uno de nosotros le diéramos el evangelio a una persona, ¿te imaginas cuántas personas más pudieran ser salvas, hermano? Amén. ¿En qué etapa estás esta noche, hermano? Si no eres salvo, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Si ya eres creyente, debemos oír más su palabra y que llegue su palabra al oído. Pero si ya llegó a tu oído, ahora que llegue con poder, hermanos, y que haga cambio en nuestra vida. Después empecemos a imitar lo que la Escritura nos dice y llegar a ser ejemplo a otras personas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.